En la historia del mundo, como en México, se dan movimientos de carácter social y político. Esto influye para que en nuestro país sectores de trabajadores luchen por la justicia y la democracia. Tanto en el sector ferroviario como en el magisterial, en las décadas de los años 50 y 60, dieron grandes luchas para esta causa. Finalmente, ambas movilizaciones sociales fueron reprimidas. Estos hechos anteceden a la crisis de 1968 que simbra al sistema en lo referente a la educación y a todo el régimen político mexicano. Por otra parte, en Yucatán, las ideologías estudiantiles de ese tiempo se encontraban divididas entre quienes apoyaban al gobierno del Estado y aquellos jóvenes que se preocupaban por contribuir a las causas sociales. En ese tiempo, antes de que se diera el asesinato de Efraín, los estudiantes estaban también corporativizados por el gobierno. De la normal para abajo hasta las secundarias los controlaba la FEI, y toda la parte de los estudiantes universitarios lo controlaba la FEU, ¿sí? Los estudiantes tenían bastantes canonjías porque el gobierno, para tener a los estudiantes, soltaba credenciales, pagaba cuentas de centros nocturnos, ¿sí? Pagaba excursiones, costeaba pasajes, etcétera, etcétera. O sea, de que un mecanismo de control de los estudiantes por parte del gobierno era darle canonjías, darle privilegios, ¿no? Nosotros empezamos a hacer trabajo en algunas colonias del Puerto de Progreso, particularmente en la Francisco Madero, por carencia de documentos de propiedad, por carencia de servicios como agua potable, energía eléctrica. Formamos comité allí de barrio, de ciudadanos de la colonia Madero, hacemos marchas conjuntamente los estudiantes, o sea, nosotros con ellos. En este marco, un frente estudiantil independiente llamado Jacinto Canec ya actuaba desde 1971, inspirado ideológica y políticamente por las luchas que los anteceden, motivándolos para apoyar al naciente sindicalismo independiente en Yucatán. Acudían hasta campesinos y personas así que querían alguna asesoría porque los sacaban su trabajo o deseaban formar un sindicato. En 1972, el Frente Cultural Estudiantil convoca una marcha para conmemorar el aniversario luctuoso de Genaro Vázquez, quien fue un luchador social del estado de Guerrero. En 1972, febrero, hacemos conjuntamente con un agrupamiento del Instituto Tecnológico encabezado por Freddy Espada Sosa y por un núcleo de estudiantes también de la Universidad de Yucatán en ese entonces, que básicamente eran estudiantes de la Facultad de Derecho, entre ellos Efraín Calderón Lara. Y por supuesto, el tercer grupo que éramos nosotros, el Frente Cultural Jacinto Canec, hacemos una marcha de las puertas del edificio central hasta el Monumento a la Bandera, en conmemoración al año del asesinato de Genaro Vázquez Rojas. En aquel tiempo las condiciones laborales eran muy precarias. En especial las de los trabajadores de la Universidad de Yucatán, quienes no gozaban de salarios mínimos, ni de primas vacacionales. Tampoco habían jornadas laborales establecidas, días de asueto, servicio médico y aguinaldo. Derechos establecidos por la Ley Federal del Trabajo. Las condiciones laborales en el Estado eran en una gran parte de los trabajadores socavadas, o sea, no respetadas. Las condiciones de trabajo establecidas en la Ley Federal del Trabajo, estas no eran respetadas. Los trabajadores trabajaban 2 años, 1 año,
no tenían seguridad social, no tenían la antigüedad y por tanto pues era un estado de indefensión. Sí, yo entré a trabajar a los 18 años en la Universidad de Yucatán como oficial de servicio y la universidad en ese tiempo, por lo tanto nosotros ganábamos menos que el salario mínimo. La diferencia de sueldo nos daba cada 6 meses como una compensación de aguinaldo. No teníamos vacaciones, no teníamos horarios fijos, no teníamos horarios a la semana tampoco condicionados, o sea, de lunes a sábado. No había médico ni medicina, no teníamos nada de servicio médico. Cada quien conseguía, si se enfermaba algo, te daban permisos cuando querían. Cada facultad le daba sus vacaciones a sus trabajadores como les acomodaba. A unos se los daba 15 días y a veces se hacía que trabajaran el doble. Otros pues salían 2 semanas como odontología. Aquí, por ejemplo, nosotros nos daban igual, a veces 15 días, 8 días, según, y había que devolverlos después de esos días. No había ningún tipo de prestaciones, ningún tipo de prestación daba la universidad. Un sueldo mensual de 430 pesos sin ninguna prestación. O sea, eran 430 que te daban y además te quitaban el 20% y te lo daban a los 6 meses. Sí, de acuerdo con Efraín Calderón Lara, nos iba a entrevistar a la Facultad de Medicina para ver quiénes queríamos formar el sindicato para, pues que era muy poco lo que ganábamos 20 pesos en esa época. Y entonces él nos dijo que era muy poco lo que ganábamos para el sustento de nuestras familias, porque nuestros hijos tenían que estudiar. El sector de estudiantes que formaban el Frente Cultural estaban conscientes de la condición laboral en la Universidad de Yucatán y se sentían avergonzados que esta situación se llevara a cabo en una institución donde se enseñaban las leyes, mismas que no eran aplicadas o respetadas para con sus propios trabajadores. Es así como esta agrupación estudiantil, con la asesoría de Efraín Calderón Lara, el Charras, estudiante de la Facultad de Derecho, inició el apoyo a los trabajadores de la Universidad de Yucatán. En sus inicios se enfocó en la formación de un sindicato independiente. Los compañeros de medicina hablan con los trabajadores, los compañeros de antropología hablan con los trabajadores de la universidad, los compañeros de la prepa hablan, los compañeros de química hablan con sus compañeros intendentes y se empieza a crear un ánimo de que en la universidad también debería crearse un instrumento de defensa de los trabajadores, porque en cada facultad el director pagaba el salario que quiera, que le pegara la gana. No había una homologación en ese sentido. A veces les daba aguinaldo, a veces del propio sueldo les quitaba una parte y se los daba como si fuera aguinaldo. No había derechos de antigüedad, no había derechos de salud para los trabajadores de nuestra máxima casa de estudios. Bueno, si los universitarios estábamos con los trabajadores, ¿sí? De pronto surgió, bueno, ¿y los trabajadores de la universidad qué onda, no? ¿Cómo la están pasando? Y se detecta que el lugar de la casa de estudios, la máxima casa de estudios en donde se enseñan las leyes, no estaban respetando las leyes, los trabajadores no estaban organizados y realmente estaban, pues, prácticamente sin prestaciones, o nomás las que le querían dar por la universidad, y no tenían ninguna forma de defenderse, ninguna forma de pedir que se cumplan sus derechos. Entonces, pues, si los universitarios, los estudiantes ya estábamos con los trabajadores de fuera, pues qué más fácil que estar con los trabajadores de dentro. Se llevaban a cabo las juntas en las noches, aquí en la calle 59, entre 70 y 68. Las juntas eran de 8 de la noche a 10 de la noche. Impulsar la organización de sindicatos fuera del sindicalismo oficial, fuera de la CTM, fuera de la CROC. Y con esa idea se formó el primer sindicato independiente, impulsado por el Frente Estudiantil Popular Jacinto Canec, y de manera natural, pues el que iba a quedar al frente eran los estudiantes que estaban en leyes, ¿no? Y entre ellos estaba Efraín Calderón Lara. Efraín, pues siendo de la Facultad de Derecho, pues
pues dijo, pues en la universidad había que hacer algo, ¿no? El 14 de octubre de 1973 surge el STAMUDI, o Sindicato de Trabajadores Administrativos y Manuales de la Universidad de Yucatán, siendo Luis Carrillo Pérez su primer secretario general, tomando protesta en el local del Sindicato de Electricistas STERN, por don Humberto Sosa, quien fuera miembro de este comité. Enseguida se inició un proceso constante de solicitud a la Rectoría de la Universidad de Yucatán para reunirse a discutir la firma del contrato colectivo de trabajo, misma que fue ignorada y rechazada en más de una ocasión por el entonces rector, doctor Alberto Rosado G. Cantón. En enero de 1974, ante la constante negativa por parte de la Rectoría Universitaria de recibirlos, se decidió realizar el 15 de enero un paro de labores en la universidad y bloqueo de las calles 66 por 61 cercanas a la Escuela de Economía y Avenida Itzáez, frente de la Facultad de Medicina, donde Fidel Rodríguez Mezquita pasaría para dirigirse al Jardín Coca-Cola, donde tomaría protesta como presidente de la FEU. Al ver bloqueada la calle, se compromete esa misma noche, después de la toma de protesta, a interceder ante la Rectoría con el objetivo de que ésta proporcionara una junta para la revisión del contrato colectivo del trabajo. Dichas peticiones las presentamos a la universidad y nos las rechazaron. Participaba antropología, participaba psicología, participaba veterinaria, la prepa, economía, química, ingeniería. Eran las escuelas que en aquel momento, cuando los trabajadores empiezan a gestar o a hacer sus primeras gestiones para crear el sindicato de trabajadores de la universidad, es cuando nosotros como consejeros decidimos apoyar a los trabajadores. Al principio, como la ley no nos reconocía, recuerdo que el día que Fidel Rodríguez Mezquita tomaba posesión como presidente de la FEU, ese día nos organizamos y cerramos la Avenida Internacional e impedimos el paso de él y de la policía, del jefe de la policía, que por cierto tuvieron que dar un rodeo detrás de la facultad para pasar, con el compromiso previo de Fidel Rodríguez de llevarnos ante el rector después de la toma de posesión, cosa que cumplió. Después de la toma de posesión nos pasó a buscar y nos llevó a la rectoría, donde firmamos un convenio con el rector Rosado G. Cantón, que después se negó a reconocer, alegando que había sido presionado y que no tenía ninguna validez. Ustedes recurren a Efraín para que los oriente, para que los apoye, para que los organice en la cuestión sindical, y él pues agarra la bandera de ustedes, ¿no? Y nosotros ya habíamos platicado, y yo veo con simpatía este movimiento porque, como lo he dicho anteriormente, pues era una cosa justa, una cosa que era meritoria para los trabajadores, ¿no? Los trabajadores se sentían inseguros, que los podían correr, estaban a lo que pueda decir un director de una escuela. Pues ellos nos acompañaron, un grupo de trabajadores, y le hicimos, y a través del mismo negro les dice, ahí está, que le firme el contrato a los trabajadores. Y aduciendo el rector de que no estaba en sus oficinas, eran ya en la madrugada, ya una mañana. Pues él dijo, sí se lo firmo, pues vamos a la rectoría. Nos lleva a la rectoría